Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes, los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te invito a hacerlo y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Debes ver el video completo y de esa manera conocerás los requisitos para participar. Y así también apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados si ves este video completo. Bueno, contarte que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual tú puedes preguntar todo lo que tú desees. Y pues eso, nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Y recuerda que esos datos son solo si deseas una lectura privada de pago. Bueno, vamos a comenzar. Esta lectura del día de hoy es general. Están saliendo cartas para ti. No tiene fecha, sexo, género a quien va dirigido. Si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. Toma lo bueno y pues el resto déjalo fluir. No te amargues si no resuena todo. Bueno, te mando un abrazo enorme, sobre todo en esta noche maravillosísima. Proteger a todos sus michitos, porfis, porque hay gente por ahí muy loca. Te dice, tu pareja te dará paz. No sé, para este mensaje yo creo que básicamente va para los que están en pareja. Este primer mensaje general. Pero yo creo que vienen ciertas reconciliaciones. Creo que viene como también el cierre de algunas situaciones bastante tensas que han estado viviendo ustedes con sus parejas. Entonces, pues auguro con mucha esperanza lo que se viene para cada uno de ustedes en las relaciones. Me encanta saber que van a estar mejor, me encanta saber que van a poder fluir mejor en su vida, en sus relaciones. El segundo mensaje general de parte de todos los angelitos te habla acerca de conectarte con lo divino. Te dice, tu inspiración viene del más allá. Y esto quiere decir que definitivamente si estás buscando una solución terrenal para un problema que ya viste que quizá también tenga un fondo espiritual, pues estás como equivocándote. Te invita a que te conectes un poquito más con tu vida espiritual, a que estés como un poco más en contacto con lo divino, independiente de cuál sea tu religión, de cuáles sean tus creencias, de si crees en Dios, el universo, las energías, la naturaleza. En lo que sea que tú creas, te dice, conéctate conmigo. Conéctate y busca ese apoyo espiritual. Y si tú crees que un tiempo de paz llega para tu vida de parte del universo y de parte de todo lo espiritual, escribe hecho está, porque sé que necesitas esa paz y esa tranquilidad en tu corazón. Te dice estarás a salvo del crimen. Para todos ustedes, mis queridos Sagitario, el universo les dice, no importa cuántos avancen contra ti, tú vas a estar a salvo. No importa cuántos avancen queriendo hacerte daño, tú vas a estar a salvo. De eso no te quepa la menor duda porque el universo te estará protegiendo, ¿sí? Recuerda que San Miguel Arcángel y su espada siempre están allí acompañándote, apoyándote, peleando por ti, dando la batalla, dando la guerra. Entonces escribe hecho está y reclama esta promesa en tu vida. Recuerda que las palabras tienen poder. Vamos en este momento a ver qué mensaje hay para el plano de lo amoroso y lo económico. Comenzamos con la parte amorosa de todos aquellos que están solteros. Los solteros son los que no sienten nada por nadie, ni por el ex, ni por nadie, ni salen por nadie. Después, en este mismo video, encontraremos la lectura de los que tienen una conexión con alguien. Entonces, me dice que es tiempo de enfocarse muchísimo en la parte económica, en la parte profesional. Tiempo de sanar tu corazón, pero veo que en este momento tu prioridad tiene que ser tu parte económica, tu parte profesional, que no te desvíes del camino, que no te desvíes como de esta situación, porque definitivamente creo que en esa parte vas a crecer mucho. Y ya cuando estés un poco más estable, quizá aparezca alguien que pues sea para ti. Mira que de primero te salió el patrimonio.
Luego te sale la carta de la emperatriz y es una carta bastante fuerte porque me habla acerca de empoderarte mucho de tu vida, de empezar a tomar el control sobre cada aspecto y encontrar un equilibrio de tal manera que cuando tú conozcas a esa persona especial tengas para ofrecerle mucha estabilidad, y no hablo solamente de la parte financiera, sino un equilibrio en cada área o en cada aspecto de tu vida. Me dice que va a llegar esa persona a ti, definitivamente sí, pero date la oportunidad de descubrirle, date la oportunidad de ir conociendo poco a poco a esta persona. No te metas de lleno, no te aventures de lleno, ni te apegues a las personas tan rápidamente, sino que date la oportunidad de irle descubriendo, de ir conociendo poco a poco si tienen afinidad o no. Te dice no te apegues tan rápido a la gente. Bueno, vamos a empezar ahora con la parte sentimental de todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, la esposa, el novio. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Veamos qué mensaje me les tiene hoy el universo a cada uno de ustedes. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y ahora quiero que te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial junto al tuyo. Bueno, vamos a ver entonces qué siente, qué piensa, qué quiere. Qué siente, qué piensa, qué quiere. ¿Qué se viene para esta conexión? Y esta última fila es que te aconseja frente a todo lo anterior el tarot, ¿ok? Me gusta que las lecturas lleven un orden, una forma. No soy Capricornio por si lo quieren pensar, soy Tauro con ascendente también en Sagitario, pero me gusta que las cosas sean ordenadas. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué siente esta persona? Bueno, siente que en este momento, wow, está fuerte, miren. La infidelidad, pero al final llega el cambio. Las dificultades. Esta persona siente realmente que ha causado muchos problemas, como una traición o algo en lo que mintió. Bueno, yo creo que es más que comprensible, Sagitario, que pues obviamente si alguien de los dos falla en una relación, pues esto traiga consecuencias negativas para ambos, ¿sí? Creo que es más que comprensible que a veces tú te canses de que te fallen, de que te mientan, de que la otra persona no corresponda al nivel de tu lealtad. Te marca de primero la carta de las dificultades y veo que esta persona mira un panorama negro de la relación. Mira un panorama oscuro, no ve como la luz en este momento. O sea, digo aquí o ahora o en un futuro inmediato. Yo siento que algo va a explotar, que algo va a salir a la luz y que no es algo bueno, Sagitario. Te lo digo pues con mucha tristeza, porque siento que vas a salir lastimado o estás siendo lastimado de alguna manera o has salido lastimado. Cosas salieron a la luz, te diste cuenta de cosas que esta persona hizo, que dijo a espaldas tuyas, que traicionó tu confianza, tu lealtad. Esto no necesariamente tiene que ser una infidelidad, puede serlo o no. Pero lo que sí te digo es que esta persona piensa mucho en este tema, es recurrente. Piensa en una infidelidad, piensa en una traición, piensa en algo que se hizo que no estuvo bien hecho. Entonces, pues nada, creo que cada quien en la vida tiene que aprender a asumir las consecuencias de sus actos. ¿Qué quiere? Miren que esto sí me interesa que ustedes lo vean, ustedes mismos, el cambio. Veo que aquí alguien está arrepentido por haber fallado. Veo que alguien necesita hacer un cambio. ¿Qué se viene? Bueno, esto sí no sé si ustedes lo crean, si no lo crean, pero a futuro inmediato la primera carta es la carta de la constancia. Y me dice que esto tan, no sé, difícil, por decirlo así, que vivió esta persona, que hizo esta persona, que te hizo atravesar esta persona, sí ha generado un impacto como lo que él o ella son. Y que vienen cambios y cambios permanentes, me dice la constancia. No van a ser ese tipo de cambios. Así que pues ya en tu interior está si le das, si no le das otra oportunidad. A mí aquí lo que me interesa es que Sagitario se empodere, que no permita que nunca le vuelvan a mentir.
Pero veo que esta persona sí tiene voluntad de cambio. Ya cuáles sean los términos y las condiciones para continuar una relación o para perdonar, pues eso ya dependerá de cada uno de ustedes y de sus relaciones. Pero yo veo que aquí hay alguien que va a cambiar y que va a cambiar desde el fondo, de raíz. Aquí en esta carta y en esa posición central que eres tú, que eres el consultante, te marca la carta de lo imprevisto. Entonces yo siento que por sorpresa te va a tomar realmente que esta persona cambie. Yo siento que tú no le tienes fe y es lógico, ¿no? Pero sí, esta persona va a dar un cambio bueno y positivo a su vida. Siento que algunos de ustedes les van a rechazar, ustedes a ellos o a ellas. Pero pues nada, o sea, a uno nadie lo puede obligar a estar donde uno no quiere estar y donde ya no se siente en confianza y no se ha sentido valorado. Me dice que te recomienda, me dice que tomes una decisión y te mantengas en ella. La indecisión no te va a traer paz y tranquilidad. Aquí yo siento que tú estás como en un conflicto, chocando, porque están por un lado tus sentimientos y por otro el dolor que sientes. Entonces, pues yo creo que vale la pena como decidir a ver qué, tomar una decisión, mantenerte en ella. Finalmente, me dice, tú entregaste lo mejor de ti, no tienes por qué sentirte culpable con nada, tú diste lo mejor de ti y tú sigue dando lo mejor, ¿sí? En esta o en otras relaciones, recuerden que en la vida todo es un boomerang y todo lo que damos, en cierto punto, nos guste o no, se va a regresar. Vamos a ver qué se viene para el plano de lo económico. Y bueno, vamos a empezar por todos aquellos que no tienen trabajo. Si no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita. Para los que están sin trabajo, me dice, la cuestión son tus pensamientos, las conjeturas, que te desanimas antes de tomar una oferta, antes de iniciar un negocio. Antes de iniciar, tú ya te ves derrotado, Sagitario, y así no pueden fluir las cosas. Entonces es momento de resetearte el chip, de ver a ver qué es lo que está pasando allá en esa cabecita para que transformes todo esto, para que definitivamente pues le des un cambio a esta historia, un giro definitivamente. Y de esta manera puedas como tener más paz, tener más tranquilidad y atraer cosas mejores. Para los que están con trabajo o con un negocio, me dice, sí hay solución para un problema o para una oportunidad o un negocio que quieres hacer. Sigue buscando, pero busca quizá en otro lugar de donde lo estás haciendo con otras personas porque hay opciones. Me dice que hay opciones para darle solución a un problema o a una inversión en el cual tú tienes esperanza. Entonces, ánimo porque las cosas se van a dar, pero quizás estás buscando soluciones en personas o lugares incorrectos. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 18. Y a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte, bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos, invitarte a seguirnos y a compartir este canal, contarte que al ver el video completo ayudaste a pagar alimento, vacunas, esterilizaciones, estos días llegó otra gatita, medicamentos, bueno, muchas cosas se pagan con lo que recibimos de parte de los videos. Y contarte que nuestros premios son una lectura que se sortea semanal. También vamos a dar a permitir que estén en los en vivo, que son solo para suscriptores, y los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, con like en este video y escribir el nombre de la fruta que aparece durante el mismo en un sticker y el número 6. Los piensa un Tauro, Sagitario. Bendiciones a todos y cada uno y les mando un abrazo enorme.